Le damos la bienvenida al senador Charlie Mariotti, quien estará brindándonos un poco de su tiempo para conocer más sobre su trayectoria como legislador, como político y como persona. El Observatorio Político Dominicano, interesado en que los ciudadanos conozcan más sobre sus legisladores, les ha preparado esta entrevista con mucho gusto. Esperamos la disfruten. Primero un saludo a todos aquellos que posen sus ojos frente a este audiovisual. Es una historia que tiene muchos momentos, entonces a veces pudiese resultar hasta si se quiere un poquito imprecisa porque yo te diría que yo fui un peledeísta de toda la vida, porque por un vínculo sanguíneo familiar estuve muy cerca de una persona muy cercana al profesor Juan Bosch. Entonces, digamos que sanguíneamente, culturalmente, yo fui un peledeísta de toda la vida, pero sin militancia política abierta. En el año 90-91, ya viviendo en Monteplata, la provincia que hoy represento, dirigentes deportivos y culturales, nos planteamos el incursionar en la vida política partidaria de la provincia como una manera, digamos, de salir de las gradas y bajar al terreno de juego y ocupar una posición, un espacio, pero en el partido. ¿De acuerdo? Y digamos que en eso influyó mucho Isaac Ogando, un dirigente muy serio, padre del deporte en nuestra provincia, quizás el dirigente deportivo más consagrado que tenemos, gracias a Dios vivo, y decidimos incursionar por la vía del Partido Revolucionario Dominicano porque muchos dirigentes del PRD en ese momento entendían que era necesaria una renovación y que había que inyectar a esta organización política de cara al proyecto presidencial del doctor José Francisco Peña Gómez del 94, sangre nueva, nuevos alientos, savia nueva. Ahí entramos. Desde el mismo momento en que entramos al PRD, aspiramos a senador de la República, perdimos un proceso interno en el 93, nos mantuvimos en el proyecto del doctor Peña Gómez en el 94, nos mantuvimos cerca del doctor Peña Gómez en el 96 y en el año 97, septiembre, octubre, a petición, reclamo de dirigentes peledeístas de la provincia, volvimos a nuestros fueros, a nuestro camino original, el Partido de la Liberación Dominicana, y ahí estuvimos en la boleta al Senado de la República del 98, perdimos. En el año 2002 estuvimos otra vez en la boleta, ahí se verificó el famoso fraude del palito, fuimos despojados de la senaduría, y en el año 2006 otra vez estuvimos en la boleta y finalmente cosechamos el fruto de los esfuerzos, sacrificios de tantos años, 15 años aspirando a senador de la República, hasta el 2006, donde resulté electo creo que con un 52%. Ahí arrancó, digamos, nuestra carrera legislativa. En el caso en particular de Charlie Mariotti, el caso Charlie Mariotti, nosotros crecimos respecto al 2006 un 5%. Eso en términos porcentuales. En términos numéricos simples, aumentamos nuestro caudal de votos en 10,000 votos. Si a eso vamos, después de 4 años, eso significa que nuestro nivel de aceptación de cara a la población votante aumentó.
El PLD sigue siendo la primera fuerza política en Monteplata, hasta prueba en contrario, y esa prueba en contrario, o a favor, o no en contrario, se va a verificar, se va a producir en las presidenciales del 2012. Pero es importante que entendamos cómo se dio este 57%. Se dio en un escenario donde nosotros prácticamente no hicimos campaña. La campaña que hicieron la gran mayoría de los senadores, por ejemplo, mano a mano, muchas concentraciones, reuniones sectoriales. Nosotros no hicimos una sola reunión sectorial. Católicos, evangélicos, movimiento deportivo, movimiento cultural, comerciantes, agroproductores, nada. Pura y simplemente nos remitimos a un trabajo de 4 años que, según las encuestas, los estudios, la gente valoraba. Hicimos una apuesta a la conciencia. Entendíamos que la conciencia ciudadana, la responsabilidad ciudadana había crecido, y evidentemente que creció. Porque ganar prácticamente sentado en una oficina, nada más que con jóvenes y mujeres, mucha juventud con Charlie y muchas mujeres con Charlie en las calles, y crecer un 5%, sin el candidato visibilizarse ni prácticamente enseñarse, pienso que real efectivamente la gente compró un accionar y un compromiso con la provincia de Esmeralda. Mira, es una pregunta que es fácil y es difícil. Yo pudiese decirte, de acuerdo a mis ímpetus juveniles, que todavía, si se quiere, tienen mucha presencia en mi espíritu, en mi alma y en mi manera de ver las cosas, yo pudiese decirte perfectamente que soy de centro izquierda, aunque quizás mucha gente se sorprenda. Pero yo prefiero, aunque sin caer en el exceso de aquellos que pregonan y multiplican y amplifican a Fukuyama con el tema del fin de las ideologías, yo prefiero decir que soy un hombre de ideas progresistas, de un alto compromiso con la sociedad en la que vive, de un alto compromiso con la gente a la que se debe. Y creo que al final muchas de las cosas que marcan la pauta del pensamiento político de hoy es el entender el mundo. Una gran aldea, entender el concepto de la globalización, el entender que los partidos, que los gobiernos, que las grandes corporaciones, que la plutocracia caminan en red. Es una gran red que nos atrapa a todos. Y en ese concepto, digamos, de la planetarización, quizás el tú como encasillarte no sea lo más correcto. Y ahí está el caso China, ahí está el caso Brasil con Lula, ahí está el caso de la tierra de Vishnu, el caso de la India, el caso de la tierra de los brahmanes. Entonces, yo prefiero pensar mucho en que finalmente, al final, lo importante para la gente es dónde puede estar hoy en términos de bienestar y dónde puede estar mañana, pero mejor. Pero mejor. Si eso viene de un litoral liberal, conservador, de centro derecha, de centro izquierda, al final la gente siempre va a pensar mucho en función de la movilidad social positiva, de la movilidad económica positiva. Eso sin descartar, obviamente, que toda sociedad, independientemente del pleito, de la guerra, en pos de la mejoría de vida, de la calidad de vida en términos materiales, debe involucrar también el enriquecimiento axiológico, el fortalecimiento de los valores. Mi padre es agrónomo de profesión, vinculado al campo por más de 45, 49, 50 años. De él, digamos que heredé un poquito el carácter,
cierta rebeldía que también la heredé de mi madre. Pero mi padre me enseñó algo muy importante y fue que nadie ama lo que no conoce. Mi padre es un gran conocedor de la República Dominicana. La conoce de, como decimos popularmente, de rabo a rabo, de punta a punta. Entonces con él digamos que tuve ese contacto con la naturaleza, con la gente, con gente de diferentes niveles sociales, y eso quizás me llevó a muy temprana edad a tener una comprensión muy cercana a la idea que la gente tiene de sí misma, a la dinámica social, a cómo se da esa interacción entre los actores sociales, económicos, políticos, etc. De mi madre, evidentemente que heredé la, si se quiere, la tosudez, un poquito, el orgullo, la voluntad y también la rebeldía. De mi padre y de mi madre heredé mucho el componente, digamos, de solidaridad, de entrega, de dar hasta lo indecible, si se quiere. De dar a veces hasta en desmedro de ti mismo. Pero siempre, digamos, que recibiendo la satisfacción plena, absoluta, de que en ese momento supremo de entrega donde vas más allá de ti mismo, realmente estás actuando y operando a favor de ti mismo. De mi madre y de mi padre heredé también, el tema, digamos, de la verticalidad, del asumir posiciones y ser como medio esclavo de la asunción de esa posición. Mi esposa es de Monteplata y eso es bueno, porque como es de la provincia que represento y yo no lo soy, lógicamente que de muchas maneras me llevó de la mano y me convocó a amar y a querer su terruño natal. Mi familia siempre fue muy consecuente y es muy consecuente con mis propósitos en el ámbito político, pagando un precio. Tengo 4 hijos, buenas hijas, 2 hembras, 2 varones. Hasta ahora van bien, muchachos responsables, buenos muchachos, buenas muchachas, muy apegados a su padre y a su madre, muy obedientes, nada malcriados. Hay uno que quiere ser político, hay otro que quiere ser artista, hay mucho de artístico en la familia. Una quiere ser bailarina de ballet, una dibuja increíblemente bien, le encanta la fotografía artística, tiene una intuición increíble para combinar colores y lógicamente que aspirar 15 años a una senaduría perdiendo, si tú no tienes un fuerte apoyo familiar, es muy difícil. Yo pienso que al final del camino mi familia ha sido una gran sacrificada, pero lo hicieron siempre, hasta los niños cuando eran pequeños lo entendían, nunca se quejaron de nuestras derrotas y siempre ahí arrimando el hombro al lado de su padre cuando su padre un año antes de un proceso electoral volvía y anunciaba: retorno, volveré. Bueno, al final piensan que valió la pena, porque su padre no ha sido un político más, según ellos, y su padre no ha sido un senador más. Pero no tengo quejas. Además, para tú pelear con posibilidades reales de éxito en estas lides, debes, por obligación, tener un fuerte apoyo familiar. No hay manera. Yo
te diría que más que el senador Mariotti promovió, difundió una visión, que era una visión ni siquiera tan personal. No era tan personal porque, digamos, que se fue construyendo a partir de ese intercambio que se da en los procesos políticos donde tú aciertas o desaciertas, ganas o pierdes. Digamos que ganas o pierdes en términos electorales, de que recibes o no recibes una certificación de la Junta Central Electoral, porque siempre quisimos ver cada proceso como una lección aprendida y como una oportunidad para crecer de cara al proceso por venir. Pero en esa misma tesitura, en la medida en que hablábamos con la gente, conversábamos con la gente en el 98, en el 2002, en el 2006, uno percibía que real y efectivamente la gente entendía que la provincia podía ser diferente y que la realidad de la provincia podía ser diferente. Pero uno también se daba cuenta del altísimo nivel de desconocimiento de un municipio al otro. Y a veces aparecía también ese municipalismo muy malentendido, ese regionalismo de, bueno, en función del sentido de pertenencia, yo soy de Yamasá y tengo problemas con Peralvillo porque me queda al lado. Pero sabe Dios, el problema se originó alguna vez en un enfrentamiento en un campo de béisbol, un domingo en la mañana, donde se armó un pleito por una jugada mal cantada de un árbitro, se entraron a batazos, a pedradas, y eso estaba ahí guardado. Nimiedad, pequeñez, pero hay que entender un poquito la psicología, la sociología de los pueblos. Entonces, nos fuimos dando cuenta de eso. O sea, hay un problema planteado de cohesión social muy serio, pero es porque no se reconocen ni se conocen. Hay un problema muy serio de autoestima. Saben que la provincia tiene un potencial, pero ni siquiera están muy claros del por qué. No tienen ni idea del cómo, ni para qué, ni el cuándo, cuál es el momento para aprovechar todo eso. Entonces, eso nos dio, digamos, como una especie de brújula de norte para comenzar a trabajar en un elemento fundamental: elevar la autoestima colectiva, que la provincia aprendiera a quererse y a reconocerse, a cohesionarla socialmente, a fortalecer el tejido social existente y a crear tejido social inexistente. Fortalecimiento del poder organizacional, institucionalizar. ¿De acuerdo? Y por ahí comenzamos. Visibilizar, exponer la provincia, marketing del territorio, pero comenzar a prefigurar planes, lineamientos mínimos en términos estratégicos. Y por ahí han dado la cosa. Hoy tenemos una agencia de desarrollo económico local que es ejemplo que pone el PNUD hasta para otros países de América Latina, con deficiencias todavía, pero avanzando en un proceso, digamos, de mejoría que no se detiene. Hoy tenemos una federación de empresas ecoturísticas. Hemos logrado que la Secretaría de Estado de Turismo ya prácticamente nos asuma como la provincia del futuro en términos ecoturísticos, como modelo para ser replicado, para ser trabajado por su ubicación estratégica en términos geográficos. No teníamos un centro de agronegocios, ya hoy tenemos constituido el primer centro de agronegocios y una cooperativa agroindustrial que se llama Esmeralda, la primera del país con la filosofía, con el concepto, con el andamiaje, con el armazón de los centros de agronegocios que han operado, que operan en Brasil, en Chile, en Costa Rica y en Colombia. Y está ahí, conformada por hombres de la provincia. La parte deportiva, la parte cultural. Monteplata es una provincia que está marcando pautas en el día de hoy. Pero pienso que el gran aporte de la mesa técnica de acompañamiento y de nosotros, liderando ese proceso, ha sido esencialmente el tema de construcción de tejido social
y de cambiar la autovisión, la propia visión de nuestra gente sobre las posibilidades de la provincia. Yo estoy escribiendo desde muy joven. De hecho, fui en un momento dado creativo publicitario. Fui ejecutivo de cuentas. Fui estudiante, muy malo, por cierto, pero lo fui. Escribo mucho porque tengo buena caligrafía también. Escribo mucho porque dicen que el escribir mucho ayuda contra la posibilidad del Alzheimer. Y mi padre tiene Alzheimer. Hay muchas razones. Escribo poesía. Es verdad que no pasa una semana sin que yo envíe notas a mis colegas senadores sobre diferentes tópicos, planteando una idea, digamos, tratando de buscar coincidencias para emitir juicios de cara a la opinión pública sobre problemas o decisiones que tenemos que tomar como senadores. Lo de la Constitución de la República fue una experiencia muy aleccionadora y que, lógicamente, como tenía que ser, asumimos con mucha seriedad. Eso nos llevó a conformar un equipo de jóvenes abogados. Usted estuvo ahí, para nuestra honra y la suya. Eran, creo que 4 abogados, 2 varones, 2 hembras, Grace Ventura, Patricia García, usted, José Martínez y Rafael Paz Familia. Bueno, ese equipo produjo cerca de 400 páginas sobre temas relativos a la reforma constitucional. Ahora me han planteado algunas organizaciones que tratan sobre temas jurídicos, de construcción de ciudadanía, cambios y fortalecimiento en la institucionalidad del país. Me han planteado el publicar el libro, publicarlo como un libro, esos apuntes. De hecho, estamos recopilándolos y estamos releyéndolos, estamos volviendo sobre ellos para cualquier corrección que pudiese efectuarse. En estos días pedimos nuestras ponencias en el pleno, en el hemiciclo, porque hay ahí también, en esas ponencias, en esas exposiciones que hemos hecho, hay mucha tela positiva por donde cortar, porque tienen que ver muchas de ellas sobre aspectos de interés colectivo. Digamos que lo del senador escritor, más que del senador escritor, estamos hablando de un hombre que le gusta escribir. No es un senador, es un ser humano común y corriente que tiene una buena caligrafía y que además le gusta compartir sus conocimientos, inquietudes y opiniones con otros compañeros. Nada más. Ecoturismo, turismo religioso, turismo cultural y agronegocios. Muy simple. Más ríos y cascadas que Monteplata, difícilmente. Yo creo que competimos con La Vega y con Bonao y superamos estas 2 provincias. El sistema montañoso de mogotes, de pequeñas protuberancias, que es el Parque Nacional de los Seitices, es una cantera inagotable de agua. Y ahí está todo el potencial del mundo para el ecoturismo. La Sierra de Yamasá, a pesar de que está súper depredada, súper castigada, ahí nace, por ejemplo, el río Isabela y el río Sama. Nada más para mencionar 2 ríos, que son los 2 ríos del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Entonces, el ecoturismo para Monteplata va a ser determinante de cara al presente y de cara al futuro. La ubicación de Monteplata es privilegiada. La autovía de Samaná, Samaná como polo emergente, Juan Dolio, Boca Chica, Guayacanes, polos que están siendo revitalizados, Romana, Bávaro, Punta Cana, autovía del Coral que viene ahora, que va a llegar directo a los aeropuertos, va a tocar el aeropuerto de Romana y el aeropuerto de Punta Cana.
Aeropuerto de Ligüero, a menos de 1 hora de Yamasá. Aeropuerto de las Américas, Multimodal Caucedo, Muelle de Sanssouci, Santo Domingo en 2 años, 3 años, 4 años, también relanzada como destino turístico. La ciudad, la zona colonial y Monteplata ahí, a menos de la ciudad colonial, 30 minutos, usted está en Monteplata. Si sale de la ciudad colonial en 1 hora no pico. Aeropuerto de las Américas, Aeropuerto El Caney, Puerto de Arroyo Barril y Monteplata en el medio, como una gran provincia ombligo. Un aeropuerto en Monteplata de apenas 1.200 metros de pista es poner a Monteplata en la ruta del desarrollo ecoturístico siempre y cuando los monteplatenses entiendan, el gobierno entienda, turismo entienda, los emprendedores, empresarios monteplatenses entiendan que tienen que desarrollar, deben desarrollar productos turísticos, comenzarlos, armarlos con la visión, con una visión acorde al mercado, con la debida ponderación, entendiendo que tiene que haber un elemento de capacitación, que tiene que haber un elemento de empoderamiento, que la gente de la provincia entienda que el ecoturismo es una posibilidad para que todo el mundo, aunque no tenga un negocito, aunque no tenga un lugar para servir comidas, aunque no tenga un hotelito al lado de un río, un ecolodge, un centro para campamentos, que todo el mundo entienda que el turismo puede ser una razón de vida real para la provincia. Y eso tiene que ver mucho también con un proceso de educación y de concienciación. Tiene que ver mucho también con un proceso de protección del medio ambiente. Porque si vamos a vender turismo de aventura, turismo al natural, ecoturismo, lógicamente que una prioridad debe ser preservar el Parque Nacional de los Haitises y la Sierra de Yamasá. Al paso que va la sierra la perderemos en 10 años. Al paso que van los Haitises los perderemos en 15, 20 años. Eso es prioridad para la provincia. Cambiar de manera radical la conciencia medioambiental y obligar al gobierno a proteger de manera efectiva y de manera adecuada, y a que se cumplan las regulaciones, las normas sobre la materia. Eso por una parte. El turismo religioso. Vallaguana está destinada a ser el primer gran centro de peregrinación de este país cuando finalice la construcción del santuario del Santo Cristo de Vallaguana. Pero en términos de agronegocios, el mejor cacao de la República Dominicana. Cacao de Yamasá y Peralvillo y Don Juan, acreditado en Europa, ya es prácticamente una denominación de origen. Hoy por hoy, la línea Davidoff de lujo, que se llama Puro Oro, puro de oro, es con capa producida en Yamasá, en la zona del Vigía, en la zona de Antoncí, en la zona de la Cuesta del Jobo. De la mina se está produciendo el mejor tabaco de capa de la República Dominicana. Puro de oro de Davidoff. Ahora su video, el video que presentaron a los grandes distribuidores de cigarros del mundo, solamente habla de Yamasá, de la finca de Henki Kellner, que está ahí. Pero vamos a hablar de la parte frutícola, de la parte de la fruticultura, chinola, piña, limón persa. Competimos con Cotuí en la exportación de piña MD2 y creciendo. En limón persa estamos compitiendo con todas las provincias del país y ganamos. Pero la zona de Hatoviejo es la primera productora de pimienta del país. Y la zona de Hatoviejo va a quedar a menos de 15 minutos del Merca Santo Domingo. Eso es en Yamasá. Es decir, que todos los productos de Yamasá en la medida y de Peralvillo, en la medida en que los agricultores se organicen, y estamos trabajando en eso, en la parte relativa a la asociatividad, por la vía del Centro de Agronegocios, vamos a ser la provincia más competitiva por un tema de cercanía al Merca Santo Domingo, que en cualquier momento lo inauguran. Entonces, cuando usted junta todos esos elementos, la posibilidad que tenemos de volver a la caña, a los trapiches, ya tenemos varios trapiches
en la provincia. Cuando usted une todo eso, la recuperación de la propia ganadería, ahora mismo Adelmopla tiene unos cubanos trabajando en la recuperación de la fuerza, de esa vitalidad que en algún momento tuvimos a nivel de la ganadería. Entonces, Monteplata está ahí como una gran realidad para agronegocios y para ecoturismo. Deben ser los dos puntales del desarrollo sostenido al que aspiramos los monteplatenses. En los regímenes presidencialistas y en los países donde el salto, el camino institucional de construcción de institucionalidad se da tan lento, nunca vas a tener una sola posición así como de manera muy puntual que a ti te haya costado mantenerla o que te hayan presionado mucho para romper, resquebrajar esa posición. Aquí mismo en el Congreso con frecuencia se dan situaciones, la disciplina partidaria te impone muchas cosas, el respeto a los liderazgos te impone muchas cosas también. A veces un respeto para mí muy mal dirigido y muy mal concebido porque quieren, digamos, a veces amarrar ese respeto a un tema de cercenar o de acallar o apagar una voz. Y yo creo mucho en la disidencia constructiva, no en la disidencia gadejiana. Entonces, yo no creo que sea serio señalarte una posición, porque quizás hasta por mi naturaleza más prudente y sosegada de lo que cualquiera pudiese pensar, pero con frecuencia, en cualquier momento puede ser volcánica, eruptiva, por un tema de carácter. No creo que sea fácil para mí como coger una chincheta y decir esta. Obra maestra, pienso que todavía esa no existe. Pero siento mucho orgullo de la ley 176 de organización municipal que trabajamos con el CONAR y con Francisco Domínguez Brito. Nos sentimos muy bien con esa norma que fue votada y promulgada por el Ejecutivo, que todavía hoy no se cumple en muchos aspectos, pero es mucho mejor que lo que había. Y pienso que en el tiempo rendirá, todavía sus mejores frutos no han sido rendidos. Y eso nos tranquiliza. Una ley que está cursando en la Cámara de Diputados, un proyecto que tiene que ver con declaración jurada de bienes y enriquecimiento ilícito. Que para mí, para nosotros, para Francisco Domínguez Brito y para quien habla, es una ley cardinal, capital, de cara a la transparencia y a la lucha contra la corrupción. Porque de verdad tiene dientes, tiene puño, tiene un puño de hierro para dar en la cara, en el pecho de aquellos funcionarios que quieren pasarse la vida entera engañando a sus electores y a los ciudadanos que pagan sus impuestos, diciendo o que tienen más o que tienen menos en cuanto a sus bienes, ¿verdad? Y esa es una ley que pienso que le va a dar mucho trabajo pasar en la Cámara de Diputados, pero ojalá la sociedad se movilizara, porque va a cambiar mucho las cosas en el ámbito de lo que pudiese ser el enriquecimiento con fondos del erario, con fondos del patrimonio nacional. Falta mucho todavía por hacer, pero sin lugar a dudas que el
el Senado y el Poder Legislativo del periodo 2006-2010 solo eventualmente pudiese ser superado por el Congreso recién instalado el 16 de agosto del 2010. El Senado de la República y la Cámara de Diputados marcaron una gran diferencia respecto al pasado. Hay un antes del 2006 y un después del 2006. Después que el PLD, bajo la rectoría del presidente Fernández, presidente de nuestro partido, obtuvimos el poder en el 2004 y el control de las cámaras del Congreso en el 2006, las cosas han cambiado de manera sustancial y de manera diametral. Y lo digo sin ambajes, sin ningún tipo de miedo, ni de rubor, sin lugar a dudas, Claro, falta mucho todavía. Falta más conciencia, falta más calidad en términos de lo que es, digamos, el cuerpo de asesores, el mismo tema de la forma en que se da la interacción senador-comisiones, hay que hacer adecuaciones, hay que acelerar el proceso de modernización del Congreso, hay que hacer entender al legislador y también al Poder Ejecutivo que una democracia, la mejor democracia es la que tiene un verdadero control, porque es la que más perdura. El control fiscal, el control político, el contrapeso. En la medida en que hay un Congreso más independiente, hasta siendo de un propio partido, aunque esa independencia pueda ser hasta negociada, consensuada, de cara a la opinión pública, tendremos una institución más creíble. Y cada vez que una institución de la democracia crece en términos de su aceptación, su credibilidad de cara a la gente, la democracia se fortalece y se hace menos vulnerable. Entonces, eso para mí es clave. Cómo el Congreso asumirá real y efectivamente la fiscalización, el control presupuestario, cómo el Congreso asumirá su papel de lupa de cara al accionar de los funcionarios. Qué tan efectivo será, digamos, el bozal, la soga, el freno para muchos funcionarios del Ejecutivo a la hora de que el Congreso asuma con la debida responsabilidad la existencia de un artículo 94 en la Constitución o de un artículo 95. Que no tengamos miedo a las interpelaciones, aunque seamos mayoría política de un partido en el poder, que tiene prácticamente el poder total. Y eso es clave para nosotros. Llevamos 4 versiones. Es la única provincia que muda su provincia a la capital por 3 días. Y es básicamente una estrategia de mostrarse, de mercadeo del territorio. Y tiene que ver mucho con lo que decíamos anteriormente. Cohesionarnos, querernos más, mimarnos, conocernos más, levantar el orgullo provincial, el orgullo de nuestros 5 municipios, de nuestros 7 distritos, y es parte de todo el Plan Maestro de Desarrollo Ecoturístico. Éxitos rotundos los 4 años. Esa feria se consagró porque de hecho la primera feria fue inaugurada por el presidente y eso nos dio muchas primeras páginas. Cuando estuvo ahí el presidente Fernández, consagró la feria. Esa feria arrancó consagrada y arrancó famosa. Y eso nos ha ayudado mucho. Cada año va mejorando y mejorando. Y ahora con el tema de países invitados, el año que viene Brasil, a ritmo de samba. Este año a ritmo de vallenato, de bambuco, de rajaleña, de cumbia,
el año que viene a ritmo de samba, porque además nos permite esto fomentar lazos, estrechar lazos con países con los cuales podemos aprovechar, hacer mucho de benchmarking, de ver qué han aprendido, qué nos pueden enseñar, hacer acuerdos, buscar inversiones, trabajar la parte deportiva, la parte cultural, y por eso Colombia este año, porque hubo un acuerdo con el departamento del Huila, y ahora Brasil, porque vamos a estar envueltos en un acuerdo con el departamento del Paraná. En nombre del Observatorio Político Dominicano y de la Fundación Global, le damos las gracias, senador Mariotti, por este tiempo y esta entrevista que nos ha concedido. Sabemos que será de mucha utilidad para los ciudadanos. Muchas gracias.